Con el colapso de la inflación y la clara ralentización económica de Estados Unidos, la Reserva Federal decidió hacer una pausa en su ciclo de subida de tipos. Aún así, para no desatar la euforia en el mercado, dejaron entrever que aún podían quedar algunas subidas adicionales en el futuro. Pero mirando el estado de la economía y la deuda no parece probable, y el mercado así se lo hizo saber a Powell, no se creía en su farol. Pero, ¿cómo podemos posicionarnos y entender realmente las futuras decisiones que va a tomar la Fed? Vamos a verlo. Antes de empezar, quiero hacer el disclaimer habitual. Nada de lo que voy a comentar en este vídeo es ni pretende ser recomendación de comprar ni vender ningún activo financiero. Cualquier decisión que se tome en este sentido debe ser tomada de forma individual y atendiendo al perfil de riesgo y los objetivos de inversión de cada uno. El propósito de este vídeo es simplemente formativo, de entretenimiento y educativo, y en él voy a comentar cómo yo me posiciono en el mercado de forma personal y, como digo, sin ningún ánimo de que esto sirva de recomendación o pretenda ser recomendación para nadie más. Y dicho esto, ya empezamos con el vídeo. Esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos se ha reunido para fijar la tasa de referencia del país. Como ya era esperable, a la luz de los datos económicos que estamos teniendo, han realizado una pausa en la subida de tipos, poniendo fin así al ciclo alcista más rápido que ha habido en la historia. Los datos de inflación, si miramos algunas fuentes fiables, porque los reportados oficialmente tienen muchos datos que van con decalaje y retraso, como los de la vivienda, que además tienen un peso desmedido en la cifra total y por lo tanto no reflejan adecuadamente la realidad de la inflación en tiempo real. Si miramos, como digo, otras fuentes más fiables, como puede ser la de Truflation, vemos como desde el año pasado a este se ha desplomado, desde un 12% reportado hasta un 2,41 ahora, ya muy cercano al objetivo de la Fed, que por otro lado es arbitrario, no hay ningún motivo para que sea este y no otro, que es del 2% y al que han reiterado que están comprometidos a volver. La cifra oficial reportada es de un 4, que tampoco se encuentra tan alejada, como digo, va con cierto decalaje, o sea que en los próximos meses, y sobre todo cuando los precios de la energía, que fueron un gran contribuyente a la subida, han caído tanto, pues lo más probable es que en los próximos meses nos vayamos acercando ya a esta cifra y la Fed pueda dar por cumplido, al menos en la primera fase, porque ya sabéis que mi teoría es que vamos a vivir una época como en la de los años 70, en la que va a haber sucesivas olas de inflación, pero bueno, sí que parece que esta primera ola puede haberse ya contenido de forma satisfactoria. Por otro lado, los datos económicos, y esto lo comentaremos en más detalle en la siguiente slide, van empeorando, están en una clara desaceleración y preocupa que puedan desembocar en una recesión más o menos severa y por lo tanto la Fed, a la vista de que la inflación realmente está cayendo y que los efectos sobre la economía puede que ya hayan pasado el punto de no retorno, ha decidido hacer una pausa y evaluar con calma la situación. Después de lanzar el mensaje o de publicar la decisión de que no subían tipos, la Fed tuvo miedo, y con razón, de que el mercado se lo tomase con una euforia excesiva y desencadenase ella misma con su propia decisión de pausar la subida de tipos la nueva ola alcista y que acabase también en presiones inflacionarias adicionales. Y por lo tanto, Powell lanzó un farol, pero que el mercado no se creyó, con el dot plot, que es el gráfico que he puesto a la derecha. Al final, este gráfico lo que muestra es las expectativas de cada uno de los miembros de la Fed sobre el tipo terminal para el año de interés. Y respecto a la anterior versión que teníamos, en esta se ven tipos más altos, es decir, que ahora se esperan aún más subidas adicionales en este año de las que esperaban en la pasada reunión, que era una subida adicional y ahora son dos, y que los tipos acabasen en un 5,6, lo que supondría dos subidas desde el nivel actual. El mercado, aunque al principio cayó ante este mensaje, no mucho, debería haber sido mucho más si ya lo creyesen, rebotó rápidamente durante el discurso del chairman de la Fed, ya que no da credibilidad.
Al final lo que intentan es, como digo, limitar un poco la euforia y calmar los ánimos y dejar claro que si las cosas empeorasen, pues siguen teniendo un mandato que piensan cumplir. La realidad es que yo creo que este ha sido ya la última subida y que cuando el pánico llegue sobre los datos reales de la economía que ya está en recesión, esto lo veremos también en más detalle en un slide posterior, van a recortar tipos a toda prisa. Por lo que incluso ellos ya pronostican, como podemos ver en el dot plot, que el año que viene va a recortar tipos. Yo creo que va a ser de forma mucho más agresiva y tal vez ya empezando este año. Así que esto históricamente tampoco ha tenido mucha influencia en la realidad posterior, pero ahora menos. El problema para la Fed es justamente este, que ha perdido ya toda credibilidad con sus mensajes iniciales de que la inflación era transitoria, o episodios como el de 2018 en el que también subieron tipos y ante el mínimo signo de desaceleración tuvieron que revertir el curso y empezar a deshacer estas subidas de forma muy rápida. Pues yo creo que esto es lo que va a volver a pasar. Y al final de la presentación voy a explicar cómo yo me he posicionado para intentar aprovechar estas tendencias apoyadas en una desaceleración económica y en un nivel de deuda insostenible a estos tipos de interés, que creo que se va a dar en el futuro. Pero, ¿cómo se encuentra realmente la economía del país? Bueno, en mi opinión, Estados Unidos ya se encuentra en recesión. La ralentización económica es bastante evidente en cualquiera de los indicadores que decidamos observar, pero van más allá si entramos al detalle en lo negativo. En esta primera tabla, que he incluido a la izquierda, muestro la evolución del Producto Interior Bruto, el crecimiento del PIB trimestre a trimestre, comparando, digamos, con el trimestre anterior. Y vemos como el año pasado, a principios, ya se cumplió la definición técnica de recesión, que son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Aunque es verdad que esta cifra está algo sesgada y que hay que cogerla un poco con pinzas porque la comparativa es contra 2021, un año en el que veníamos del rebote del COVID y por lo tanto las cifras de crecimiento mostradas pues están muy hinchadas al alza y cualquier comparativa casi seguro iba a ser perdedora. Pero ya centrándonos en trimestres más recientes, desde el tercer trimestre de 2022, vemos como la tendencia es claramente a la baja. En esta última lectura que tenemos del primer trimestre de 2023, el crecimiento ya solo fue de un 1,3% y lo que más preocupa es la tendencia. Sin contar que además estas cifras encierran también una trampa que ahora discutiremos mirando un poco la tabla de la derecha. Si desglosamos un poco el PIB o la actividad del país, podemos ver o utilizar algunos indicadores, los PMI, que nos dicen si un sector o un segmento de actividad del país se encuentra en expansión o en contracción. Si la cifra que reportan es mayor a 50, diremos que es positiva y que el segmento de actividad se encuentra en expansión, y al revés si marca menos de 50. Cuando desglosamos la actividad de Estados Unidos en sus distintos componentes, vemos como la parte de manufactura, que es verdad que tiene un peso muy inferior al que tenía en el pasado, pero bueno, sigue siendo un 15% de la economía, nada despreciable, muestra ya contracción, marcando un 48,4 en la última lectura que tenemos. Y sin embargo, el que sí que parece que incluso está mejorando y tiene cifras bastante mucho mejores o más positivas es el de servicios. Y por eso decía que las cifras hay que cogerlas un poco con pinzas, porque están muy afectadas o tienen un sesgo muy grande por la estacionalidad de la propia actividad. Al final, en verano, tanto la gente está más dispuesta a consumir y gastar, y sobre todo cuando para muchos es el primer verano sin restricciones desde que inició la pandemia, y además se crea mucho trabajo que es estacional, que después a la llegada del otoño va a desaparecer, y por eso también las cifras de empleo siguen pareciendo robustas, aunque la cifra está maquillada, como digo, por la creación de empleos estacionales. A esto hay que sumarle que todos los efectos de la política restrictiva de crédito que ha llevado a cabo la Fed durante estos últimos meses aún no ha llegado a la economía, porque hay que recordar que llega con cierto retraso. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Pues que la gente va a aprovechar el verano, el gasto no va a tener tanto control o tanto reparo en estos meses, y por lo tanto las cifras van a más o menos aguantar, aunque la tendencia de deterioro va a seguir notándose, y que a la llegada del tercer trimestre, cuando haya pasado un poco la euforia del verano, ya esta realidad de la recesión en Estados Unidos va a ser innegable
y todos sus efectos, que ahora vamos a ir desgranando un poco en las siguientes slides, van a llegar de golpe y la Fed va a tener que responder. Otra de las variables clave que tenemos que evaluar para ver qué curso o qué decisiones va a tomar la Fed a futuro, además del estado de la economía, es la carga de la deuda. Los países occidentales, bueno, en general es un fenómeno a nivel mundial, pero que sobre todo tiene más afectación en aquellos con menor productividad, como son Estados Unidos y Europa, que además tienen algunos problemas y retos demográficos. La deuda va en aumento de forma inexorable y no parece que las políticas que se están tomando pretendan afrontar este problema y revertir el curso. De hecho, recientemente, hace un par de semanas, se aprobó en Estados Unidos suspender el límite del techo de deuda que ya se había alcanzado en enero. Actualmente, la deuda del país es de 33 trillones de dólares. Para que nos hagamos una idea, y aquí podemos ver este primer gráfico de la izquierda, eso supone un 120% del PIB, que es de unos 26 trillones. Con esta suspensión del techo de deuda, las políticas que ha aprobado la administración de Biden suponen que a partir de ahora vamos a tener un déficit de más o menos 1 trillón anual. Yo creo que esto va a ser mayor porque casi todas las previsiones son que dentro de 10 años la deuda total sea de 50 trillones. Esto puede que no signifique mucho, pero en una economía que casi no crece o crece de forma muy limitada, la deuda pase a ser pues ya el 150, 170% del PIB, que son cifras ya más propias de algunos países con poca estabilidad económica y muchos otros problemas. De hecho, es probable que esta cifra sea incluso superior, porque ya sabemos que estas previsiones se acaban quedando cortas porque los gastos no se recortan y de hecho lo más probable es que haya partidas extraordinarias, crisis entre medio, etcétera, que inciten la adopción, digamos, de más deuda. ¿Cuál es el problema? No es simplemente el volumen o el simple nominal, porque como ya dijo Greenspan, Estados Unidos tiene una ventaja y es que al tener la reserva de la divisa de reserva puede imprimir dinero y pagarlo, es decir, nunca va a hacer default. Otro tema es garantizar cuánto van a valer esos dólares. Y el principal problema con el que se pueden encontrar y por el cual creo que la Fed se va a ver obligada a reducir tipos, esto lo veremos también en más detalle en las apuestas macroeconómicas o las consecuencias del comunicado de la Fed del jueves, es que actualmente Estados Unidos está pagando un interés medio sobre su deuda de un 2,1%. Esto supone unos 400 billones al año y eso es el 6% de todo el gasto federal del país. Si suponemos, y esto ya es ser muy conservador, que en los próximos 10 años tan solo la nueva deuda se emitiese a los tipos que ahora estamos teniendo, o incluso algo más bajos, al 4% de deuda media, y el resto de deuda que vence no se renovase o se renovase al mismo tipo que está pagando ahora el 2,1, el pago total de deuda sería ya de 1,2 trillones de dólares por año, lo cual es una auténtica salvajada y sería un poco, para que tengamos la analogía, como la gente que se endeuda con su tarjeta de crédito y pide más deuda o nuevas tarjetas para pagar la que ya tiene. Entra en un círculo vicioso del que no podría salir. Entonces, ante esta imposibilidad, hay dos soluciones posibles. La primera es que el gobierno adopte una disciplina fiscal y empiece a reducir la deuda. Y la segunda es que se bajen tipos y se abarate su coste. Alguien puede pensar que es más probable la primera opción. En mi caso, y viendo la tendencia que están tomando todos los gobiernos, tanto en Europa como el de Estados Unidos en concreto, yo veo esta opción como imposible o muy poco viable, y que el otro camino o la solución que sí que es más sencilla es el abaratamiento del coste mediante la reducción de tipos. La problemática con la que se va a encontrar la Fed es que en su lucha contra la inflación el mayor tenedor de deuda del país ya es la propia Fed. Y cuando se levantó el límite de deuda, esto ya lo comenté en mi publicación, os dejaré todos los links en la descripción, los podréis encontrar. El Tesoro necesita rellenar sus arcas y para hacerlo lo va a hacer pues emitiendo bonos, ¿no? Emitiendo deuda. ¿Quién puede absorber una cantidad tan grande de deuda? Estaríamos hablando de unos 4 trillones de golpe. Pues no hay apetito en el mercado ni liquidez suficiente como para absorberlo sin colapsar
o sea, sin aumentar el tipo que tienen que remunerar. La única forma es que las compre otra vez la propia Fed. De hecho, Powell, en su conferencia posterior a la decisión del FOMC, dijo que no iban a financiar al Tesoro. Otra mentira, otro farol que no se cree realmente el mercado, porque no hay otra solución posible que la Fed compre estos bonos. Eso sería iniciar un nuevo ciclo de expansión monetaria, para entendernos, de imprimir dinero, y los efectos en los mercados, como digo, ahora los vamos a discutir en más detalle, pero hay que tener en cuenta eso, que lo más probable es que se abarate el coste de la deuda, porque disciplina fiscal es una solución que no creo que sea la que elija, y que las cantidades de deuda solo van a ir en aumento y cada vez en una proporción que nos va a ser más difícil de comprender o poner en perspectiva, como puede ser el 170, el 180% del PIB del país. Una vez vistas las dos principales patas que va a tener en cuenta la Fed a la hora de tomar futuras decisiones, que son el estado de la economía y la carga de la deuda, ¿cómo podemos posicionarnos macroeconómicamente? O mejor dicho, ¿cómo me he posicionado yo para aprovechar esta oportunidad o lo que yo creo que puede suceder a futuro? Os dejaré, como digo, el link de mi newsletter en la descripción, donde lo discuto más en detalle y comento las posiciones concretas que he tomado, especialmente en la parte privada, donde respondo las preguntas y tenemos una discusión en directo sobre cuáles son las oportunidades que vemos y cómo se pueden aprovechar. Como digo, creo que en el tercer trimestre va a ser ya evidente, después del boom del verano, que estamos en una recesión, o Estados Unidos está en una recesión. El caso de Europa pues ya es más claro, pero que Estados Unidos está en una recesión, y esto va a afectar tanto a los beneficios empresariales por la parte de la desaceleración económica como al sentimiento de mercado. Esta segunda parte es la más relevante, porque como vemos en la tabla de la derecha, estos son los beneficios empresariales del Nasdaq. Estos se encuentran planos desde hace años. Entonces, todo el rally que hemos visto se debe a una expansión de múltiplo. Y lo que suele pasar con las expansiones de múltiplo es que van muy ligados tanto a la liquidez, a la entrada de dinero, como sobre todo al sentimiento inversor, ¿no? Cuando hay euforia o ganas de entrar al mercado, pues este se expande, pero igual de rápido y con la misma fuerza con la que sube puede después caer. Y si el sentimiento de mercado se gira, como pasaría una vez sea evidente que hay una recesión, lo más probable es que el mercado sufra una caída significativa. Además, hay un error conceptual o una creencia falsa, y es que el mercado sobre todo cae durante la subida de tipos, pero la realidad es que el mercado acostumbra a caer más, y esta es la tabla de la izquierda, después de la bajada de tipos. Y es porque lo que motiva estas bajadas normalmente son eventos como esta recesión que comentamos, o una desaceleración, o algunos otros eventos que obligan al Banco Central, en este caso a la Fed, a cambiar su rumbo, y eso es lo que provoca el desplome del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar entonces en el tercer trimestre? Pues va a haber el pánico ante la recesión, que ya estará aquí. Eso provocará una caída de mercado. Además, el año que viene hay que tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos y que ningún gobierno puede ganar o puede pretender ganar en un estado de desaceleración, de crisis o de depresión incluso. La Fed, no hay que olvidar que sobre todo es un organismo político y por lo tanto va a responder al gobierno que en ese momento está en el poder, que es el Partido Demócrata. No pueden llegar, como digo, a las elecciones en recesión. Entonces, ante el pánico de haber subido de forma ciertamente irresponsable, al menos con los últimos datos de inflación, los tipos, pues igual que pasó en 2018, van a hacer una bajada igual de rápida. Entonces, el pánico que va a causar esta recesión y la cercanía de las elecciones me hacen pensar en una bajada muy rápida de tipos, como digo, y que va a ir acompañada además de una inyección de liquidez al mercado, de otra vez expansión monetaria. Como ya hemos visto, esto es necesario para financiar al Tesoro. La subida de tipos va a ayudar también al abaratamiento de la deuda, y sobre todo va a intentar revertir el curso de esta desaceleración, estimulando de nuevo la economía y como no, pues expandiendo la masa monetaria, la deuda y el ciclo, en este caso no virtuoso, sino todo lo contrario, que hemos descrito en slides anteriores. Esto sí que es verdad que podría dar algún respiro al mercado, porque la inyección de liquidez puede favorecer que la caída no sea tan significativa.
Con estas ideas en mente, pues mi posicionamiento, como digo en la parte privada de la newsletter, discuto las posiciones en concreto, los timings, etcétera, pero consisten en apostar en contra de los principales índices, sobre todo el Nasdaq, y también de apostar a favor de una bajada de tipos, que creo que como en la de 2018 y después del año 2000 con la crisis.com, pues va a ser muy, muy rápida y todo el camino hecho durante este último año se va a deshacer rápidamente. Tal vez no lleguemos a tipos del cero, pero incluso el propio consenso de la Fed ya es empezar a reducir tipos en 2024. Mi opinión es que será mucho antes y de forma mucho más agresiva que lo que ellos pronostican, pero como digo, incluso su propio consenso apunta a un descenso de la tasa de referencia. Y con esto concluye el vídeo analizando la decisión de la Fed de la pasada semana, así como las principales consecuencias o variables que hay que tener en cuenta para evaluar el camino que es más probable que siga el Banco Central y cómo podemos posicionarnos según lo que cada uno crea en el mercado para intentar aprovechar las oportunidades que nos ofrece la macroeconomía. Si os ha gustado el contenido, os animo a que os suscribáis tanto al canal como a mi newsletter, donde publico contenido de forma semanal y discuto este tipo de ideas en mucho más detalle y profundidad. También os agradezco si me dejáis en los comentarios temas que os interesan o que os gustaría que tratase en futuras entregas. Nos vemos en el siguiente vídeo.